en realidad está todo creado, está todo pensado y tú buscas ahora mismo un producto que tienes en mente y en internet, que es muy fácil, lo buscas y ya está creado, pero poder darle tu toque o tu estilo, hacerlo tuyo, pues es a lo mejor lo que nos inquieta a los estudiantes de diseño a aprender, sobre todo ahora a herramientas en programas de ordenador, digitalizarlo todo, pues la verdad es que nos motiva bastante. Yo creo que es más inquietud y creatividad. La verdad es que estamos sorprendidos gratamente nosotros porque, bueno, son alumnos de distintos cursos, hay gente que es de segundo curso, que está, digamos, iniciándose dentro de los estudios de la carrera y la verdad es que nos han sorprendido con el nivel de sus posibilidades, ¿no? Hay trabajos que han tenido un rigor tanto en la calidad de la ejecución como en todo el proceso del proyecto que, vaya, que nos ha sorprendido gratamente. Es muy interesante porque alumnos de segundo que no han tenido contacto con el mundo empresarial han sabido desenvolverse perfectamente para realizar los prototipos y conseguir llevar a cabo los proyectos que ya veréis más adelante. Un producto que hemos llamado Calomenet. Viene de la idea de las cabañas infantiles, de los tipis y bueno, es un producto para el ocio y el descanso infantil. Lo que destacamos de este producto es principalmente el estudio de geometrización que han hecho los alumnos, siempre buscando la mayor funcionalidad del objeto. Nosotros somos Limón Amarillo, hicimos una colección basada en cómo cogían los niños los vasos. Fuimos a una guardería y realizamos una investigación. Según el tamaño del vaso, el volumen que contenía y la edad del niño, realizamos distintos modelos. El estudio que han hecho estos alumnos es cómo adaptar materiales nuevos que sean muy agradables al tacto, que los niños sean fáciles de operarlos y que al mismo tiempo tengan una imagen lúdica, ¿no? de que están jugando. Nuestro producto se llama Craze y consiste en unas bandejas modulares que lo que hacen es ampliar la capacidad de la mesa. De este trabajo también destacar el estudio que han hecho de la pestaña para que realmente soportase el peso de los elementos que apoyan las piezas. Nuestro frutero se llama Piquid. Nosotros pensamos que podíamos cambiar el concepto de frutero haciéndolo colgante. De esta forma hemos conseguido, a partir de 5 lamas de madera de castaño, un nuevo concepto de frutero que permite la mejor oxigenación de la fruta. Es la imagen, la materialización de una idea, de un objeto muy tradicional, yo diría que muy antiguo, de la tradición mediterránea de mantener no solo las frutas, sino que había muchas maneras de mantener frescas algunos tipos de carnes y de alimentos, ¿no? Esto es la estantería mod, es una estantería modular que hemos creado, que está formado por tubos ovalados, una pieza de unión que es esta pieza de unión y las baldas que tienen unos orificios especiales para que pueda entrar y salir la pieza. Lo más importante de este proyecto ha sido todo el estudio estructural que han realizado los alumnos. Querían conseguir una pieza sin tornillos ni anclajes, por lo que han incluso diseñado la manera de anclar los elementos verticales con los horizontales. Estas son las bandejas Nenúfar y se trata de un conjunto de bandejas para las piscinas y están fabricadas en corcho y cerámica. La investigación de ese trabajo radicaba en que el propio objeto debía de poder circular por una superficie de agua indistintamente a su aire y tenía que poder alojar todos esos pesos que pueden en un momento dado recogerse. Esta lámpara nació de la forma de una flor, digamos. A partir de allí empezamos de la forma y de esto de que se puede cerrar y se puede abrir, ¿no?
A partir de allí empezamos, digamos, a probar distintos materiales, distintas formas para lograr, sobre todo, orientar la luz. Hay que tener en cuenta el esfuerzo que han hecho los alumnos también para conseguir la bombilla que han conseguido, para que realmente la luz no deslumbrara en ningún momento cuando cambias esa forma. Esto es un cabecero. La idea partió de una alfombra, pero pensamos que necesitábamos algo que tuviese algo más práctico realmente, que pudiese ser útil para varias cosas. De manera que al final la idea fue derivando hasta este cabecero de cama con el que, como se puede ver, pues se pueden apilar libros, CDs o puedes almacenar cualquier tipo de cosa. El interés de este producto ha sido ver la manera de que pudiera ser industrialmente producido, con todos los problemas que significaba la tensión estructural para que los pliegues fueran suficientes para albergar productos, libros, cosas que se pudieran colocar allí dentro, pero también al mismo tiempo que se pudieran montar y que fuera resistente para ese aspecto de uso, de descanso.